Muy bien. Le vamos a dar la bienvenida en este ciclo de entrevistas, porque no son muchos los que han venido al estudio. Esto es un espacio nuevo, lo estamos acomodando. Así que primero agradecerte por venir a los estudios de Rayo Media. No es la primera vez que conversamos en No la Ven. Ya el año pasado tuvimos alguna entrevista telefónica, pero a mí me da placer poder tenerte acá presente y le damos la bienvenida a la abogada Soledad Urquiza. Sole, ¿cómo andás? Bienvenida. La audiencia, chicos, muchas gracias por la invitación, un placer, felicitaciones porque lo sigo desde el primer programa, así que me sorprendió también la invitación porque más allá de que los conocía, así que muy agradecida. Iba a venir con mi grupo, pero me dejaron solita porque esperamos la multitud, pero viniste sola. Vine sola porque estamos a full, así que le mandamos saludos al equipo de Sur Abogados, así que están ahí atentos igual en el estudio. Escuchándonos, haciéndonos el aguante. Muy bien. A la cámara. Si están viendo ahora, la están viendo a la jefa, por favor se suscriben, le dan me gusta, activan la campanita, van enviando el mensaje, nos siguen en las redes sociales, aprovechen todo eso que justamente es para esto. Soledad, bueno, nosotros queríamos utilizar el espacio y un tema en particular como disparador para poder conversar estas situaciones que seguramente dentro de tu trabajo lo debes ver habitualmente, ¿no? Que tiene que ver con estas cuestiones familiares y este caso que se dio con este menor, que lo hablábamos hace unos días atrás. Sí, ¿qué tiene que ver con esto, no? ¿Qué pasa cuando hay menores en el medio y empieza a haber esta cuestión de, quién tiene la potestad del niño, ¿no? ¿Quién se queda con ese menor? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a proteger? Y empiezan a surgir un montón de dudas, ¿no? Lo que nos surgió con este caso fue, ¿y qué hizo la justicia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se lo devolvieron o no? ¿Cuál es el protocolo, ¿no? Que se sigue para que un menor tenga que ir a un lugar donde en realidad no quiere ir. Claro, y la duda fue esa es la parte en realidad que afecta en el caso de Ángel, que recién lo repasábamos, ¿no? Sí. Pero una de las cosas más impactantes y creo que nos dolió a todos, más los que tenemos un niño a nuestro cuidado, era verlo con esa angustia, que lo habían grabado encima, es terrible verlo, que él no quería ir con su mamá. ¿Por qué? ¿Quién toma la decisión y con qué... ¿cuál es la justificación? Más allá de que es una madre biológica, ¿no? Pero ¿quién analiza si está en condiciones de recibir al niño? ¿Hay alguien que escucha al niño en alguna instancia? ¿Cómo se toman esas decisiones? Era la primera pregunta que yo quería, que me planteaba cuando veía esa imagen, ¿no? Yo creo que nos conmocionó a todos, nos tiene en vilo a todo el país como sociedad, a nosotras como mamás y como abogada también porque trabajo a diario estas cuestiones. Sí. Con todo lo que se dice y se trabajó en cuanto a lo periodístico y demás, hay una crítica incluso a lo institucional, ¿no? Porque es fuerte. Una crítica fuerte, de hecho está intervenido lo que es el juzgado de familia de Comodoro Rivadavia y el equipo interdisciplinario para evaluar cómo se llevaron a cabo este análisis previo que debería hacerse, ¿no? Yo tengo incluso casos de revinculaciones y de niños, no lo vamos a llevar al extremo ¿no? Pero muy parecidos, donde todavía estamos en pugna de que primero está la escucha del niño. Incluso, hoy charlaba con mi colega antes de venir, el tema de que el derecho se ha ido modernizando y ha ido acompañando lo que es el cambio social, ¿no? El derecho es una construcción social y tiene que ir acompañando esa modificación. Sí. Dentro de esas modificaciones está el hecho de, por ejemplo, la tenencia compartida. Ya no hablamos de tenencia, sino hablamos de cuidado personal. ¿Por qué? Porque se entiende que el niño ya no es una cosa, es un sujeto de derecho. Y dentro de ese sujeto de derecho también está el tema de la autonomía progresiva, y el tema de la escucha del menor, ¿sí? Hoy en día el escuchar al niño tiene que ver con que es vinculante para la autoridad judicial. Si tenemos este material que hoy incluso es parte de la investigación, donde el niño claramente manifiesta con angustia que no quiere ir, e incluso en el caso este particular tenemos en cuenta un abandono desde el año del niño. Tal cual, porque entiendo que la madre apareció cuando él era más grande. La verdad que uno se plantea con qué interés, ¿no? ¿Cuál habrá sido el fin de buscar esa revinculación? A veces
yo voy a decir algo que no sé si se aplica para este caso. Sí. Pero a veces hasta por un plan del Estado, digamos, por una asignación, buscan este tipo de vínculos y es ahí donde digo, tiene que haber alguien resguardando a ese niño. Claro. Porque Ahora, lo abandonó siendo un bebé, o sea, él estaba a cargo de su padre. La pregunta es si esto que sucedió, este video que se empezó a conocer de la reacción del niño, sirve como una prueba para decir, che, pará, hay que tener en cuenta que la decisión, si bien lo toma la justicia, hay un menor que está claramente demostrando que no tiene ganas de ir a ese lugar. Más allá de que de niño uno no tiene, no hay la conciencia suficiente de qué es lo que está sucediendo, pero evidentemente hay una cuestión emocional que está mostrando, che, yo no quiero estar en este lugar. ¿Ese tipo de videos, ese tipo de material sirve como prueba para poder oponerse a la decisión de la justicia? Sirve, incluso está la herramienta de la escucha del niño, como les decía antes. Nosotros podemos proponer en cualquier proceso, en realidad en los procesos que tienen más que ver con la revinculación, la escucha del menor. ¿Sí? Claro está que el niño no tiene la decisión total, siempre está la cuestión del acompañamiento de los adultos, porque para eso están los papás, ¿no? No tenemos el libertinaje de un menor que decide y maneja por ahí un régimen de comunicación o una revinculación. Pero a ver, si tenemos un indicador, algo que nos está haciendo ruidito, ya podemos tomar precauciones e ir más despacio quizás. Yo no digo ser tajante y decir, bueno, no quiere ir, no tiene vínculo con su mamá biológica. Un dato importante, y hago un paréntesis acá, el vínculo biológico no es determinante para revincular a un niño. Ahí va, es una de las preguntas que iba a hacer. No es necesariamente que porque existe su mamá biológica tiene que irse, porque el caso de Ángel fue así. Claro. Una mamá biológica que abandonó, apareció después de años queriendo revincularse. En noviembre del año pasado la revinculan y le dan el cuidado a la madre, cuando el niño ni siquiera la registraba como mamá. Le decía madre a su progenitora afín, es decir, a la pareja de su papá, quien lo crió y lo acompañó en su desarrollo en la infancia primaria, ¿no? Con lo importante que es en cuestión de vínculos y demás. Entonces, digo, quizás el no tajante tampoco es, pero sí hay herramientas intermedias que podrían haber ayudado a no llegar a este resultado irreparable y tan lamentable. Por ejemplo, una revinculación supervisada, progresiva, que vea y que se escuche al niño cómo se siente. El Estado es el responsable, las pericias psicológicas, la socioambiental, que, bueno, en ese caso no estoy muy interiorizada, pero claramente no condecían con la realidad de Ángel en cuanto... De hecho, las maestras, las del jardín al que él iba, dicen que cambió completamente la actitud del niño desde noviembre, que fue entregado a su mamá, digamos, que él era un niño alegre que iba con ganas al jardín y de repente estaba siempre angustiado, enojado, que se mostraba irritable, que tenía sueño, que tenía hambre y que llegaba sucio cuando iba, porque además empezó a no ir mucho también. Decís, ¿cómo? A ver... Son indicadores todos que nos tienen que hacer banderitas rojas que hacen ruido y que implican que tengamos que tomar alguna medida. Y tal cual. Yo desconozco ahí, como decías recién, no sé si su papá, digamos, porque todo esto lo conocimos después de lo que pasó con Ángel, pero no sé si su papá había ya pedido algún tipo de intervención ahí para que le saquen la tenencia a la mamá. La verdad que esa parte no la sé. Pero claramente había señales por todos lados y esa es la parte que en realidad nos indigna a todos como sociedad. Como sociedad porque tenemos las herramientas sobre todo. Claro. Tenemos Se dice lineamientos. mucho también, estaba como este trasfondo de género, ¿no? Que también es muy triste que terminemos en cosas así por la modernización o por querer seguir una corriente o... que culpan a una psicóloga que como que avalaba la revinculación con esta mamá. Claramente, no quería, no sé, sigo preguntándome en mi mente de madre, no ya ni de periodista, de ¿por qué buscaba cuando buscó revincularse con Ángel? Creo que no lo vamos a saber nunca. Pero hubo alguien que dijo sí, puede ir con su mamá y tiene que ver... con esta cuestión también del género y del creer que porque es la mamá biológica no va a haber nadie mejor que la mamá biológica para ese niño.
Entonces también tenemos que empezar como sociedad a cuestionar algunas cosas en realidad, que tienen que ver con esto, ¿no? Con la figura de la mujer como madre. Sí, pero no son todas. No porque sea una madre va a ser una buena madre. Exacto. Más teniendo en cuenta esto de la situación previa de abandono y que ya te da un indicio de hasta una dónde. Pauta. Sí. Y otro punto importante que se da también en este caso y me parece sumamente enriquecedor hacer referencia, tenemos herramientas como las denuncias de violencia de género y demás. Una cosa es el uso en la medida justa y otra cosa es el abuso. Son herramientas sumamente importantes aplicadas en el caso que se necesita. Pero bueno, como son medidas urgentes, que por ahí no se evalúan las pruebas y demás, tenemos ahí un bache donde por ahí se abusa, y en este caso del papá de Ángel tenía denuncias de violencia que no estaban probadas, tenía medidas cautelares que después, bueno, se dieron de baja, y es cuando el papá se acerca y quiere revincularse, y ahí veía el relato del padre, ¿no? Que decía que en la escucha del niño lo habían oído y él decía que quería estar con su madre y no quería ver a su padre, y cuando ve la actitud, que lo ve y sale corriendo desesperado, ahí es donde le hace ruido y dice, algo no está bien. Claro. ¿Qué escucharon de Ángel? Claro. ¿Qué es lo que se tomó? Lo que se tomó en cuenta. Así que bueno, está bueno hacer esa reflexión también de que tenemos herramientas en cuanto a lo que es género, y yo trabajo lo que es violencia de género, pero estamos en un límite finito en el uso del derecho. Como que no y el se abuso. cuestiona nada, ¿no? Cuando alguien habla de violencia de género es como, ay, no, queda mal. De hecho, puede que ahora en este momento me esté poniendo en un lugar medio incómodo, pero es como que queda mal que vos cuestiones. O sea, me acosó mi jefe en el trabajo. Bueno, pero a ver, hay que analizarlo, porque no es que porque vos dijiste que te acosó tu jefe en el trabajo es palabra santa y no vamos a evaluar nada. Eso es lo que digo. Por supuesto que está mal. Ojalá que no le pase a nadie. Pero es como que no se pueden cuestionar esas cosas. Y ahí es donde me parece que empieza a ser grave, porque terminan sucediendo cosas como la que pasaron con Ángel, que nada tenía que ver, pobrecito. Un niño. Claro. En este caso, Sole, el recurso de la justicia fue primero restituirla a la madre biológica. ¿Qué pasos legales hay previo a eso? Entiendo que uno puede oponerse, la defensa seguramente del padre biológico, algo seguramente debe haber antepuesto para poder evitarlo, pero ¿cuáles son los pasos judiciales que se van recorriendo hasta que finalmente se toma la decisión? Porque entiendo que hay varios pasos hasta que finalmente el juez termina restituyendo al niño a la madre biológica. ¿Hay muchos pasos previos? ¿Hay forma de evitarlo judicialmente esto? ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo llega yo como padre, a preguntarte a vos cómo puedo evitar que esto suceda? O a la inversa, mamá que no quiere que papá tenga la tenencia. Bueno, ese es otro punto, ¿no? Tener en cuenta que puede pasar de ambos lados. Claro, en este caso estamos con un papá, muchas veces pasa con mamá. Yo no estoy de ninguna de las dos veredas, sino de el niño. El niño, claro. Tenemos acá una infancia y siempre, incluso las leyes, tenemos las leyes provinciales, la 2302, la Convención Internacional de los Derechos del Niño habla justamente de la protección del niño, del interés superior del niño, que es lo que más importa. Claramente hay un proceso donde tenemos distintas etapas antes de llegar a una decisión del juez y probar puntualmente si se puede revincular ese niño. Vuelvo a decir, no todos tenemos, como decía Nati, el tema de la capacidad. No podemos juzgar tampoco a un padre o una madre, ¿no? Pero hay indicadores graves que, bueno, nos van a dar una pauta para decir ¿es viable o no es viable? Si hay una situación de riesgo, exponer a un riesgo, esta situación de abandono previa, todos esos son antecedentes. La escucha del niño, las pericias, ¿sí? La escucha de la psicóloga, el trabajo interdisciplinario también. Tal cual. El análisis de esa casa donde va, ¿no? Porque además había un padrastro. Exacto. Un padrastro que también tenía antecedentes de violencia con sus propios hijos, ¿sí? Claro. Entonces, todo eso es materia de prueba como para determinar la revinculación o no, o el tipo de revinculación, que como les digo, a veces puede evaluarse, pero siempre supervisada, condicionada a ciertas pautas, a volver a escuchar al niño las veces que sea necesario, cómo se siente con esa revinculación, si quiere o no quiere, dar por ahí un poquito más de atención. De seguimiento también. Y seguimiento no es
solamente, bueno, es la mamá y estamos tranquilos. Sí, claramente quedó comprobado que no es por ahí. Lamentablemente. Sole, te corro un poquito del caso específicamente en sí, porque cuando nosotros anunciamos que ibas a estar, llegaron algunas consultas. A mí me llegaron de manera personal estas consultas y te la voy a trasladar aprovechando que estás acá, y que tiene que ver con algo que quizás puede ser como el paso previo a que empiecen a suceder este tipo de cosas, que es la famosa cuota alimentaria, ¿no? Que es un reclamo que... tengo muchas conocidas y amigas que son mamás solteras, que lamentablemente, o sea, cuando charlamos nos juntamos a tomar unos mates, ¿cómo andás? Bien, y acá renegando con el papá del nene. O sea, es como la primera respuesta que dan en César. Y cuando empiezo a preguntar un poco más, a indagar, y ellas me empiezan a comentar un poquito más en profundidad qué les está pasando, la mayoría reniegan con esto, que es el famoso paso de la cuota alimentaria. Y una de las preguntas específicas fue, ¿cómo hacemos o cómo hago yo, mamá, para poder exigirle el paso de la cuota alimentaria cuando esa persona, cuando ese papá no tiene un trabajo registrado, cuando es quizás monotributista, no hay forma de corroborar cuáles son los ingresos? Y la pregunta es, ¿cómo hago yo en ese caso para poder exigir lo que corresponde? Y si en caso de que esa persona no sea solvente, ¿cuál es el inmediato que debería hacerse cargo? ¿Es el papá de ese propio papá? ¿Es la mamá? ¿Cuál es en la línea sucesoria, digamos, de responsabilidades? ¿Cómo se cubre ese costo que se tiene que pagar, que es justamente la cuota alimentaria? Bueno, la cuota alimentaria es un tema bastante recurrente. Sí, debe ser re común. Incluso con el tema del cuidado, ¿no? Muchos creen que, bueno, exijo verlo y compartir tiempo y de eso me libera de cuota alimentaria. Concepto erróneo, que también está bueno aclararlo. Y en cuanto a un papá que no tiene un trabajo en relación de dependencia, que no podemos comprobar sus ingresos y demás, hay también muchas vías probatorias. Hoy en día todos tienen Mercado Pago, entonces iniciando un proceso judicial podemos pedir oficio a Mercado Pago, a todos los movimientos bancarios y ahí acreditar realmente. Hay muchos que se insolventan a propósito y en negro tenemos un montón de ingresos que se pueden probar en un proceso judicial, ¿no? Claro. Entonces quizás no tenemos un recibo de sueldo para sacar un porcentaje de cuota alimentaria, pero sí fijar un monto fijo establecido, por ejemplo, por la canasta básica de crianza, ¿sí? Donde tenemos parámetros y cálculos realmente de los gastos que tiene o que causa criar un hijo, ¿no? Con todo lo que esto implica. Perdón, te interrumpo porque la respuesta de esta mamá me dice, parece como el de ayer, Brando, 3 empanadas, y me dijo 1.500, 150.000 pesos por mes, me dice. Voy al súper y... Nada, no sé ni la compra del mes para con el nene. un yogur y una leche y se me fueron los 150.000 pesos. Y si le quedaron chicas las zapatillas, está al horno. Correcto. Entonces me parece interesante esto también, lo del monto, ¿no? Sí, hay que fijarlo. Incluso saber que no solo en estas cuestiones de incumplimiento y un papá que no tiene un trabajo registrado, podemos ir solo contra ese papá, podemos ir en conjunto con los abuelos paternos, por ejemplo. Entonces, muchas veces es el medio para lograr que este papá incumplidor y que está mirando para el costado vea que sus propios padres están siendo involucrados en una situación que lo incumbe, principalmente a él. Entonces, bueno, trata de arreglar la situación. Y otras veces es compartido ese aporte. Como el padre nunca le cae la ficha de poder aportar, bueno, aporta un poco los abuelos, abuelo paterno, abuela paterna y el padre. Claro. O sea, mecanismos hay un montón. Vuelvo al punto inicial. La infancia, el garantizar el nivel de vida y que pueda tener acceso a todo lo que necesita para desarrollar esa niñez con total tranquilidad, ¿no? Y no tenga que ocuparse o pensar que no tiene mi mamá para darme. Claro, o pedir y tener o ver a mamá angustiada. Exacto. Siempre. Mira, me llega la info, los de la canasta básica de crianza, según marzo 2026, habla de unos 515.000 pesos en el caso de menores de 1 año, y ya a medida que va avanzando en edad, por ejemplo, desde los 6 a los 12 años, se habla de 676.000 pesos. ¿Eso cómo se actualiza? ¿Cómo toman? ¿Con el IPC? O... sí, se hace un análisis similar a lo que es el IPC desde INDEC y se calcula la canasta básica. Ahí va. Otra de las preguntas que me hacía esta mamá tenía que ver con... ella me decía, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? Porque no sé...
evidentemente sabe que tiene que judicializarlo, porque eso también fue la discusión. Me dice, al final dice, le voy a tener que poner un abogado, porque esa era también la discusión. Che, voy por las buenas, por favor, mirá, fíjate, tiene prueba de mensajes, etcétera, etcétera, y de repente dice, loco, no me queda otra que ir a judicializarlo. ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar esa mamá? Y sobre todo la otra pregunta es, ¿cuán costoso es ese primer paso que tengo que dar para empezar a pedirle y exigirle a ese papá que que aporte la cuota alimentaria? Primero, y va más allá de lo que es un procedimiento legal, Sí. entender que no estamos pidiendo nada regalado, ¿no? Correcto. Porque llegan muchas mamás al estudio y dicen, no, yo no quería llegar a esto porque tengo que reclamar y tengo que pedir. Y en realidad estamos ejerciendo, somos la voz de nuestros hijos, de los menores que quizás no pueden acceder a la justicia justamente por la cuestión de menores, ¿sí? Entonces somos quienes vamos a trasladar a la justicia a un derecho, a hacerlo efectivo, ¿bien? Es algo que por ahí incluso se ve como raro, porque a ver, ¿cómo le tengo que pedir al papá que cumpla, no? Sí. Pero bueno, entendiendo eso, por ahí se animan un poquito más y dan el primer paso. Después, básicamente, es asesorarse e iniciar el proceso judicial. En cuanto a costos, hay un principio general que justamente rige en el juzgado de Neuquén, que es que los honorarios del proceso de alimentos lo paga el alimentante. Bien, entonces bien. En cuanto a gastos de justicia y a honorarios, por ahí es mucho menor lo que le incumbe a la mamá al iniciar el proceso que lo que después va a tener que hacerse ese papá incumplidor, hacerse cargo de abonar, ¿sí? Correcto. Entonces yo las animo porque hay mucha duda, mucha cuestión de, un abogado me va a salir un montón. Correcto, Imaginemos, ¿no?, que estamos frente a una mamá que está reclamando alimentos, es decir, estoy reclamando un sustento económico. Sí. Como abogados tampoco después podemos ir y ejercer usura sobre ese ingreso que Claro. estamos tratando de conseguir, ¿no? Entonces, con esa lógica es este principio de que los honorarios en este proceso en particular van a cargo del alimentante, es decir, de ese papá o mamá incumplidora, porque a veces Sí, pasa eso al te iba a revés, preguntar, ¿no? ¿pasa? Sí, sí, sí. Hay muchos casos, o sea, no quiero sesgar la respuesta, pero ¿pasan casos al revés? Que papás que van a reclamar que la mamá desapareció, que no paga, no nos aporta en lo económico. Y ahí volvemos a esto de, viste, que es como algo ya, que uno ya dice, el papá incumplidor, ¿no? Sí. Incluso yo cuando lo estoy relatando, Sí. pero no, en mi estudio y ya a medida que ha pasado el tiempo, esto Sí. se ha ido modificando y Sí. tenemos bastantes papás que se hacen cargo de la diaria de los hijos y que están Ujú. reclamando la cuota alimentaria a la mamá. Mira, Es como que también nos vamos equiparando en cuanto a eso, ¿no? De que en ese épocas papá, también, sí, también va cambiando la sociedad, porque quizás en otro momento era mucho más esto que pasaba de que era el papá el que salía a trabajar y mamá Sí. estaba mucho más en casa, entonces quizás por eso a todos nos ha quedado un poco esta estructura de el papá que tiene que pasar la cuota. Hoy por hoy cambió mucho también eso, las dinámicas familiares, el que trabajan los dos. Entonces, me imagino que sí, puede pasar un poco. De hecho, hay muchas casas, conozco muchos casos en los que es mamá la que gana el mayor porcentaje el ingreso en familiar Correcto. y papá pasa más tiempo llevando las actividades, bueno, en la diaria, como Correcto. decíamos recién. implica también una conquista, ¿no? Esto de la mujer salir un poco más a la calle, Sí, tomar sí. más riendas en cuanto a lo laboral, tener Sí. mayores ingresos, pero Sí. yo eso no lo veo mal, incluso No, que un no, papá me parece se... perfecto, por eso me digo que me parecería lo más normal que también empieza a pasar esto al revés, de que el papá muchas veces sea el que está en la diaria y que se queda quizás más tiempo con los chicos y sea el reclamo hacia la mamá con el tema del aporte económico. Sí, Bueno. y después que se empieza a visibilizar también lo que es criar, ¿no? Porque antes se minimizaba, bueno, vos estás en la Sí. casa con los chicos, Sí. con todo lo que eso implica, ¿no? No sé si está todavía tan visibilizado. Te voy a decir. Bueno, pero son puntos para poder empezar a Sí. concientizar Sí, 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 y sí. charlarlo es el puntapié. Sí. Correcto. Sí, sí. Correcto. Bueno, creo que es uno de los temas que más debes tener en consulta, ¿no? La llegada justamente de la consulta de qué pasa con la cuota alimentaria, qué pasa justamente con estos papás incumplidores. Dentro de la expertise tuyo, ¿cuál es el otro tema que más puntualmente van y recorren dentro de tu estudio y que consultan? Y es asumo yo, por lo que estabas comentando recién, que los casos de violencia de género, asumo yo que debe ser como dentro de las consultas diarias la que más llega. ¿Cuál es realmente la que más llega en consulta al estudio?
Y es recurrente el tema de violencia, sí, es recurrente, todavía tenemos que trabajar mucho como sociedad. Pero otra cuestión que por ahí no se sabe tanto, a mí me quedó como anécdota que hice una publicación cuando arranqué en cuestión de adopción por integración. Y desde esa publicación se empezó a pasar el boca a boca y hoy tengo adopciones muy recurrentes también, y que se sepa esto, ¿no? De que la pareja del progenitor o del papá puede adoptar a ese hijo, que no es de él, pero que tiene esa vida diaria y que puede decidir sobre el día a día de la vida de este menor. Por ahí es algo que no se conoce mucho y que ahora se está, por lo menos en mi estudio, se está trabajando un montón. Y la verdad que es uno de los casos que sale de la dinámica judicial de que es uno contra otro, de esas creencias, es algo más ¿no? lindo, digamos. Acá, y lo resalto por eso, ¿no? Porque tenemos un resultado súper lindo, donde prima el amor, la cuestión del vínculo. Entonces, bueno, eso es algo que siempre cuento y lo tengo ahí porque después de por ahí darle un poquito más de conocimiento a la gente, es como que se animaron. Y tengo muchos casos hoy acá en Plotier de eso. Mirá qué interesante. Me re gusta eso. Esto es una linda. Por eso, ¿viste? No todo es tan oscuro. Esto es la persona que convive con el papá o mamá biológica. Exacto. Puede tomar la decisión también de adoptar, es así. Exacto. Y Mirá. lo que busca la justicia en este caso, o la parte legal, no es sesgar el vínculo, sino que es entender que... Integrar. ¿Entendés? Tenemos ya familias que no son las tradicionales de mamá y papá. Entonces, teniendo en cuenta estas familias ensambladas, se le da como un marco legal y se da la posibilidad de adoptar a este hijo de mi pareja, por ejemplo. Claro. Tengo una pregunta con respecto a eso. Mamá biológica con pareja nueva. Esa pareja quiere adoptar. ¿Necesita la autorización del papá biológico, por ejemplo? ¿Necesita sí o sí autorización de ambos padres biológicos, por ejemplo? En realidad, en el caso de que estén. Se lo notifica al padre, se le comenta la decisión, sobre todo porque existen diferentes posibilidades de mantener el vínculo con la familia de origen, por ejemplo, paterna, o simplemente cortar ese vínculo y que subsista solo el del progenitor afín, que se le llama, ¿sí? El papá de corazón, que se le dice en criollo, digamos. Entonces, sí se lo notifica y se escucha la postura del papá. Pero después, bueno, también se escucha al menor. Al menor, claro. Y esas son las herramientas que va a tener después el juez para determinar si da lugar o no. Incluso tengo muchos casos, no solamente de adopción por integración, sino también piden el cambio de apellido para llevar el apellido del papá de corazón. Claro, mirá. Entonces, he visto, qué lindo. Sobre todo por la viralización de videos. Los reels. Sí, son re emocionantes. Sí, totalmente, se me pasa. Yo lloro con eso. Sí, como es, mi deporte es emocionarme por personas extrañas. Mi pasión es llorar por desconocidos. Sí, pero pasa esto, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es rápido dentro de lo judicial el cambio de ese apellido? En realidad es bastante rápido, ¿sí? No vamos a vender tampoco espejitos de colores. Obvio, todo el proceso lleva sus etapas y eso implica una extensión en el tiempo. Pero llevando el proceso al día, por decirlo de alguna manera, se obtiene una sentencia dentro de plazos estimados. No son procesos largos. Un proceso laboral medio complicado, por ejemplo, tenemos 5 años hasta tener una resolución del juez. Acá quizás en 1 año y medio ya tenemos la adopción con el DNI del niño y el nombre o el apellido nuevo que decidió llevar. En cuanto al orden, por ejemplo, por ahí saca el apellido paterno y adiciona solamente el del materno. Papá afín. Claro. O al revés, el orden también se establece. Tiene bastante importancia. Después es el derecho a la identidad también de ese menor, ¿no? Sí, qué importante. Sí. Muy bien. Qué lindo que suceda eso también, ¿no? Sí, porque me encanta. Nosotros eso sí me gusta. realmente planteábamos la columna y el programa y la charla con vos desde un caso que realmente nos conmovió todo. Sí, angustiante sobre todo. Pero qué bueno también entender que desde lo judicial también hay otras cosas que son mucho más positivas, ¿no? Sobre todo para los niños. Igual voy a retomar algo que me llama mucho la atención. Esto ya lo he conversado que los vamos a invitar. Aprovecho la oportunidad para trasladar la invitación. Seguramente vamos a charlar con ellos. Un grupo de varones de acá de Plotier que se llama Cuestión de Varones. Los conozco. Sí, bueno, ellos justamente plantean estas cuestiones de, nos indaguemos nosotros, revisemos qué estamos haciendo mal. Y empiezo a ver que casi muchas de las cosas circulan alrededor de un papá que no se hace cargo, de un papá que no
brinda la cuota alimentaria, de un varón que es violento con la mujer, no solamente desde lo físico, sino desde todos los aspectos. Entonces, yo empiezo a revisar un montón de cosas y digo, che, siempre hay un varón que o no termina de entender cuál es su rol como padre, o un varón que no entiende y que tiene una concepción distinta de lo que está pasando. Entiendo que los tiempos han cambiado. Recién decías, che, hay un paradigma que recién Nati decía, che, bueno, no sé si lo digo o no lo digo, porque hay cuestiones de la moral y hay cuestiones de la ideología que nos invaden, pero hay una cuestión que, che, está pasando esta cuestión de los chabones, no nos estamos haciendo cargo, algo nos está pasando, nos hacemos los boludos, miramos para otro lado cuando van pasando las cosas, sobre todo cuando tiene que ver con hechos de violencia, violaciones, un montón de cuestiones que siempre lo hemos hablado. Yo con mis amigos decía, che, en serio entre nosotros no conocemos que hay uno de los chabones que de nuestros amigos que sabemos que no se mandó una cagada, que no violó, que no golpeó. Entonces, en eso yo te pregunto a vos, ¿qué pasa con esta cuestión? Seguramente de lo judicial vos lo ves como que el primer sesgo está puesto sobre el varón, ¿no? Como la responsabilidad y la culpabilidad. Pero entiendo que como mujer, como abogada, también decís, che, pará, sí, porque hay un claro patrón que se va cumpliendo varón tras varón. A pesar de que recién decimos, che, son los casos quizás menores. ¿Ves un cambio en el varón, en la postura, en la posición? ¿O se sigue manteniendo desde hace años, nada más que ahora quizás son los varones los que reclaman que mamá haga el aporte de la cuota, o hay algún tipo de violencia por parte de la mujer hacia el varón? ¿Notás el cambio realmente de los varones o se sigue manteniendo desde hace ya bastante años? Y ahí entramos en una cuestión bastante discutible, ¿no? Yo considero que es una cuestión social que nos atraviesa a todos y que falta mucha deconstrucción y empezar a entender cómo funcionamos desde otro lado. Las cuestiones de vienen los varones al estudio, se los atiende, se los asesora igual. Nosotros como operadores o auxiliares de la justicia tratamos también de ubicarlos, ¿no? Porque a veces vienen con una idea cerrada y es eso, y tiene que ser así. O, por ejemplo, el tema de la cuota alimentaria. Yo la paso y quiero que la madre me rinda y me le preguntás ¿cuánto pasás? No, 200.000 pesos. No hace falta que te rinda nada, ¿no? Entonces, los tickets de supermercado. Vas al súper y vas solamente al súper y tenés la respuesta sin tener una rendición de cuentas. De hecho, otro tema para aclarar es que no existe la rendición de cuentas. Claramente se presumen los gastos del menor. Es incluso una cuestión más de raciocinio, ¿no? Sí, evidentemente cuando estás fuera de la realidad, cuando realmente no estás en el día a día con el niño, no sabés los costos, ¿no? Por eso digo, tiene que ver con tomar más dimensión de qué es lo que consume tu hijo y de la vida de tu hijo, que estás desconociendo totalmente, el pago de las actividades y demás. Volviendo al punto que me decías, entiendo que vamos mejorando como sociedad y que nos queda un montón por hacer y que es parte de responsabilidad de todos como sociedad, ¿no? Uno como abogada, yo me ocupo de dar charlas, de gestionar esto desde lo social, incluso cuando llegan al estudio desde lo laboral, tratar de ser justos. Claro, sí. Justos. Buscar la justicia es el equilibrio entre ambos. Entre partes. Entre partes y hombre o mujer. No estamos acá en contra uno de los otros, sino batalla de sexos. No, claro. Mi ideología es otra y desde ahí trabajamos y la verdad que tenemos buenos resultados, incluso papás que han venido con una idea particular y sabiendo después y entendiendo cómo es la realidad y cómo funciona la dinámica, logramos por ahí solucionar una conflictiva familiar, que ese es el objetivo por ahí de los abogados de familia, ¿no? Y por eso les decía, no estamos acá en contra de o una guerra de a ver quién gana, acá es tratar de acompañar a una familia y que pueda lograr una solución acorde, todo en pos de ese niño o niña que esté en el medio de un conflicto de adultos que no tiene nada que ver. Sí, entender eso ya es un montón. De ahí nos queda mucho por trabajar todavía. Hay un laburo muy grande. Sole, ¿cómo puede hacer aquella persona, aquella mamá o papá que hoy nos estuvo viendo, nos estuvo escuchando, para poder ponerse en contacto con vos, para poder dialogar, para poder hacer alguna consulta? Bueno, nosotros estamos acá en Plotier, tenemos el estudio de Abogados Sur, que estoy yo, digamos, en cabeza del estudio y varios abogados que trabajan, tengo un equipo de abogados conmigo. Así que estamos en Sarmiento 144, si no nos pueden buscar en redes como Sur Abogados Asociados, estamos en Instagram, en Facebook, está nuestro WhatsApp ahí y bueno, gestionan un turnito y la idea es ayudar y llevar por ahí un poquito más de tranquilidad y claridad a cuestiones que
cuando uno no sabe y no está en conocimiento. Para mí es todo del día a día esto, claro, ¿no? Correcto, claro, sí. Pero alguien que no está en esto por ahí tiene miedo, dudas y demás. El primer paso es asesorarse y ver después cómo seguir. Importante destacar que tratamos de dar un acompañamiento, no es solamente asesorarse, no lo tomamos como un negocio a esto, lo tomamos como algo más serio, con todo lo que eso implica. Como les digo, yo soy mamá, también estoy separada, sé lo que es toda la realidad. Claro. Entonces, desde esa experiencia tratamos de dar un sustento. Incluso trabajo con psicólogas que tienen por ahí orientación en cuanto a la perspectiva de género. Y trabajo también con psicólogas que acompañan a los niños y niñas. El trabajo en conjunto hace también al resultado diferente y a que, como les digo, logremos el objetivo final, que es brindar soluciones y proteger a las infancias, preservar sobre todo a los niños, sí. Totalmente. Para ir cerrando, este tipo de casos, por ejemplo, el que pasó con Ángel, ¿dispara consultas, dispara más casos que llegan al estudio o es parte de lo habitual que trabajan ustedes? Si bien es parte de lo habitual, fue como un disparador y han llegado casos de extrema vulnerabilidad, así que nos preocupa, porque quizás fue el disparador de decir, che, acá está pasando algo y no lo estoy viendo, me voy a asesorar. Claro. Entonces, bueno, esta es la cuestión social también, ¿no? Del derecho y de lo que es la justicia, de ser ejemplificadora y de, bueno, pasó esto, me asesoro. Sí, es real que subieron los casos en cuanto a lo que es cuestión de vulnerabilidad de los niños y niñas. Pregunto porque teniendo en cuenta justamente lo que mencionás y a medida que lo ibas conversando, se me iba cruzando la cabeza. Digo, el Estado te pregunta a vos, pregunta al estudio, che, como para ir sacando datos, para ir teniendo relevancia de porcentajes de hechos de violencia, de ir sacando cálculos estimativos de alguna situación justamente relacionada a la violencia de la familia. El Estado te pregunta, digo, municipal, provincial, hace como un relevamiento. Un relevamiento, ahí está. Sí, no puntualmente a lo que son quizás Soledad Urquiza como profesional, pero sí hay justamente observatorios donde se habla de estadísticas, se trabaja con el Ministerio Público Fiscal, el municipio de Neuquén, también acá en Plotier sí hay como incluso en el Poder Judicial hay como estadísticas en cuanto a los ingresos, de qué temas se tratan y demás. Sí, claro. Justamente la idea es para poder después dar respuesta. A veces quedamos cortos con las respuestas, por eso siguen sucediendo estas cuestiones y tenemos que seguir ocupándonos, pero bueno, es un puntapié para no dejar de visibilizar y concientizar y poner cartas en el asunto, ¿no? Y igual está bueno que se abran estos espacios también, ¿no? Porque como decíamos al principio, yo veía el caso de Ángel y como que eran todas preguntas. Y eran estas preguntas como desde lo legal, ¿no? Y uno decía, ¿y por qué el papá lo llevaba igual? ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y por qué no hizo lo otro? Claro. Entonces, ¿y por qué la abuela no tal cosa? ¿No? Estaba toda la noticia de lo que le habían hecho, de lo que habían dicho desde la escuela, de lo que había, todas las pruebas, y vos decías, pero o sea, alguien que nos cuente cómo se procede en estos casos. Correcto. Y por eso que estén las herramientas. Por eso vino Sole acá a Soledad Urquiza para que nos pueda quitar un montón de dudas que teníamos. Sole, muchísimas gracias por el tiempo, por este momento de quitarnos dudas y también por algunas preguntas que nos fueron llegando, esto en lo personal también, y algunas que se fueron llegando por redes, las fuimos conversando y te agradecemos por el tiempo que te tomaste para visitarnos. Les agradezco a ustedes, la verdad, muy, muy contenta de haber compartido este espacio. Lamento por ahí el contexto, pero bueno, también es una cuestión que nos toca atravesar y enfrentar para concientizar, visibilizar y saber que hay herramientas, ¿sí? Para no llegar a ese punto. Así que muchas, muchas gracias y celebro estos espacios. Gracias, Sole. Un espacio que queda con las puertas abiertas de par en par, Sí, que no sea solamente esto que nos convocó, sino que sean cosas también interesantes y sobre todo informativas, ¿no? Para que llegue quizás más lejos este mensaje, así que las puertas abiertas de par en par. Muchas gracias, chicos. Sole, muchísimas gracias. Saludos para todo el equipo de trabajo que Saludos a las chicas que están ahí. Muy bien. Muy bien. 11:35 en la República Argentina. Ahora sí, hacemos una breve pausa y al regreso ya estamos haciendo el cierre de esta edición de día martes de No la ven por el canal de Rayo Media.